Y hoy en Una Noche con Veneno nos acompaña en la entrevista el licenciado Alejandro Balcells, analista político, abogado y notario y ex integrante de la Junta Directiva y vicepresidente de CDCOM. Licenciado Balcells, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me he visto que usted siempre ya sale escribiendo algunos artículos, bueno, siempre usted, digamos, en el tema del análisis político y el tema legal, la protección a la Constitución, que vemos que muchos políticos hoy en día siempre tratan de pasarse la Constitución por donde más les conviene, que eso es triste. Y uno como estudiante de abogacía y los nuevos también dice, ¿cómo va a ser que nosotros estudiamos Derecho y vemos que la norma suprema, que es la Constitución, cualquier político la trata de agarrar conforme le convenga? ¿Cómo ha visto usted, digamos, el panorama político y la infracción a la ley que existe constantemente, que es el ejemplo que se nos da a los ciudadanos? Bueno, el tema es que aquí todo el mundo quiere incumplir la ley. O sea, simple y sencillamente hemos estado cambiando gobernantes y lo único que cambiamos es nombres. Pero también no solo veamos de gobernantes, sino que también el ciudadano medio tiene la cultura de incumplir la ley. Tenemos malos ciudadanos, cultura, pues no tenemos, digamos, ese vínculo hacia la ley, hacia el régimen de legalidad, y por eso es que hay que ir notando que también el país sí ha dado pasos cualitativamente importantes en el sentido de crear un Estado de Derecho. O sea, no es lo mismo Guatemala de ahora que hace 40 años, pero definitivamente es un proceso histórico y hay que entenderlo como tal. Y en cuanto a la Constitución, mucha gente ahorita no acepta, digamos, ese gran tesoro que tenemos, que es la Constitución, que es lo que ha permitido que mucho ejercicio de las libertades se puedan hacer con toda tranquilidad. Entonces, digamos, sí tenemos que entender que la construcción del Estado de Derecho es un proceso histórico y que muchos ciudadanos no han estado interesados o no están inmersos en esa búsqueda. Y es que lo triste es que la mayoría, usted se ha dado cuenta, abogados y notarios, funcionarios o ciudadanos comunes y corrientes, lo que hacen es alegar, digamos, de las autoridades políticas que tenemos, que la mayoría son de elección popular por nosotros los ciudadanos. Pero posterior a eso, nosotros no le damos seguimiento a lo que están haciendo los políticos. Yo siempre digo que los políticos hacen lo que se les da la gana porque nosotros los ciudadanos permitimos que ellos hagan lo que se les dé la gana en gran medida. Y por eso veamos lo del Congreso de la República. Yo le pregunto, ¿qué lectura hace usted, digamos, de estos diputados que también por algunas estrategias también se les cita, como vemos ahorita un domingo, para ver el tema del estado de calamidad, no se presentan, muchos dan sus excusas de salud y demás, pero vemos que un legislativo pareciera que por planes de otros siguen sin juntarse para trabajar? Claro, el tema, por ejemplo, de la interpelación, ahí tocó usted un tema importante. ¿Qué es lo que ocurre con la interpelación? ¿Por qué se insiste mucho en la interpelación? Pero cuando uno platica con los amigos diputados, lo que sucede es que no hacen quórum, ¿verdad? O sea, que el partido líder, que es el que está haciendo la interpelación, no llega a hacerla, y el partido patriota, que es el que la defiende, tampoco le interesa que eso avance. Entonces han sido las bancadas pequeñas las que se quedan integrando el Congreso y no hacen quórum. Entre lo mismo, yo leía una noticia hoy de que el 49% de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica. Vemos que hay muchos planes por parte de este gobierno, hambre cero y demás, donde discuten e incluso contradicen porcentajes como estos de que han avanzado. Pero tener nosotros no solo un sexto lugar a nivel mundial, primero en Latinoamérica de desnutrición crónica, por Dios, esto es alarmante. Yo le voy a poner todavía el tema más complejo. Muchas personas que han tenido acceso a nutrición, que han tenido acceso a educación, y nuestra educación también es muy mala. Entonces llegan a estudiantes universitarios sin saber nada de la historia del país, por ejemplo. Nosotros hemos tenido experiencias en la docencia que nos dan una gran luz roja de lo que está pasando, porque si la élite también intelectual del país está en ese nivel, estamos entonces realmente en una crisis mucho más grande, porque obviamente, ¿cómo vamos a poder ayudar a todas esas personas que no han tenido acceso ni a servicios básicos? ¿Verdad? ¿Cómo se puede hacer para construir un Estado realmente eficiente si son derechos? El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, son derechos, el Estado los tiene que hacer, las tiene que propugnar para que se cumplan, y no podemos. Licenciado, en el plano eminentemente político, vemos que hay algunos partidos políticos, o la mayoría de secretarios generales de los partidos, a veces se reúnen con el propósito de cambiar la ley electoral y de partidos políticos. O sea, la lectura de algunos pensadores es de que no está bien, o por lo menos pareciera que la fachada que dan los políticos es cambiarla con el propósito de que se limpie un poco el tema de la participación política. Otros consideran que lo que hacen es fortalecer ese grupo pequeño de los que participan en política, porque usted le pregunta a un político y dice, no, ¿cómo se va a meter usted a eso? Si eso es lo peor que hay, pero pasan los años y son los que siguen ahí. ¿Cómo hacemos en realidad para que, digamos, esta participación política deje de ser de los mismos y que los ciudadanos lo perciban como algo para cambiar el país?
va a ser bien difícil porque no hay interés en abrirla. Y eso es lo que uno tiene que tener la claridad de que cuando están practicando ahorita de la reforma a la ley electoral, por ejemplo, que incluso puede ser mucho más importante hasta que cualquier reforma constitucional, ¿no? Realmente no se trata de atajar o no tratan de atajar, y están viendo lo que está pasando en Sudamérica, los grandes demandas populares que existen en el mundo. Hace un rato fuera de cámaras hablábamos lo que sucedió en Egipto, etcétera. No se dan cuenta que estamos jugando con fuego. Y ese es un problema, porque esa nueva generación, tal vez de mi generación, no está ávida en participación, porque nosotros fuimos creados en un ambiente de guerra, etcétera, etcétera. Pero las nuevas generaciones sí. Las nuevas generaciones quieren participar, quieren vivir su ciudadanía. Y lo que están sucediendo es que hay una estructura que no les deja participar, o se tienen que sumar a una estructura que no opina, que no hace y que realmente no representa a nadie. Por ejemplo, en el tema, independientemente del tema que podamos tener del genocidio, de si hubo o no hubo en el país genocidio, eso no vamos a tocar el tema ahorita, pero que los partidos políticos no hayan dicho pío sobre un tema tan controversial y tan fuerte para el país, eso es una alarma también para todos. Porque si dicen que sí, entonces era quedar mal con algunos, y si dicen que no, entonces también era mal quedar. Eso es una vergüenza, pues un tema de justicia transicional como ese, tiene que ser abordado desde todos los flancos. Esos son nuestros líderes. Claro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces estamos quedando bien con unos y quedando bien con otros, y eso no se puede. Y además nos están engañando, porque usted habla ahorita de reforma constitucional, y por ejemplo, quieren la prórroga del estado de emergencia y lo mandan a comisión. Usted que es abogado, eso no se puede, pues, eso no se puede. Pero eso es burla, eso es una burla manifiesta. Y ahí es donde el Procurador de Derechos Humanos debería jugar un papel y no lo está jugando, donde el Ministerio Público debería jugar otro papel y tampoco lo está jugando, donde la Procuraduría General de la Nación incluso podría jugar un papel y no lo están jugando. Pero es que, o el Colegio de Abogados. Destaquemos, usted que tiene más experiencia que yo, destaquemos alguna institución de importancia del país, pública, por supuesto, que destaque. Corte Supremo de Justicia, con grandes problemas en la administración de justicia. Ministerio Público, que va de la mano también en el tema del proceso de administración de justicia, muy mal cuestionados, incluso la fiscal, a muchos, creen que no está bien, bueno, eso es cuestión de cada quien. El legislativo, pues ahí está el vivo ejemplo de los diputados, 158, a quienes nosotros los ciudadanos le pagamos y que no hacen nada, absolutamente nada. Un ejecutivo que probablemente vendió muchas ofertas al pueblo guatemalteco, y, o sea, destaquemos una. La Contraloría ha hecho su trabajo, la Contraloría. Entonces, el tema es eso, pero también nosotros estamos dejando que eso ocurra, y eso es lo que tenemos que tener claro. Porque no es que por generación espontánea ellos están haciendo lo que se les exige. Por eso es que yo insisto, si hay un estado de calamidad que es una restricción de derechos, nosotros no estamos haciendo nada. Y es ahí donde estamos viendo que los abogados de este país somos comparsas y cómplices de las ilegalidades y de las arbitrariedades que se cometen. Porque está bien que una persona no lo puede entender, que si va al Congreso, que si de esto, que si va a comisión. Nosotros sabemos que nos están viendo la cara ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que romper. De ahí la administración de justicia. Mira, la administración de justicia es lógica, no hay que ser abogado para entender la justicia. ¿Qué vislumbra para este país, digamos, políticamente y legalmente? Porque hablamos de un padrón electoral de jóvenes de 18 a 35 muy alto. Muchos profesionales jóvenes que tienen la oportunidad de llegar a universidad están saliendo, primero, sin oportunidades de trabajo, pero digo, somos realistas y pensamos que las cosas son difíciles, somos realistas y pensamos que las cosas van para adelante. ¿Cómo lo ve usted? Mire, es bien complejo tener un mensaje de esperanza cuando vemos la prensa diaria. Definitivamente eso resulta complejo. Sin embargo, yo se lo decía precisamente a mi hijo Joaquín hace 2 días, comentaba que eso es lo que hay que hacer, pues entregarse a cambiar las cosas. Aquí estamos acostumbrados también a exigir que otros hagan y nadie quiere hacer su pedacito. Y el que lo hace también le alegan. Su metro cuadrado. O sea, yo no hago nada, hágalo usted, licenciado, y como usted lo hace, yo también le alego. Entonces ahí hay un tema de fondo, ¿verdad? Porque yo sí creo, por ejemplo, que estas generaciones que están ahorita entrando a las universidades es mucho más libre de lo que yo fui cuando era estudiante universitario. Y viven la libertad como algo más natural, ¿verdad? Su generación es totalmente represiva. Mi generación fue totalmente represiva. Entonces, se manifiestan de una mejor manera, se expresan más libremente,
son más libres en muchos sentidos, por supuesto. Tendrán otros problemas, que son problemas también regionales, etcétera, etcétera. Pero sí se vive un cambio, y eso hay que verlo, o sea, también no ha sido todo malo. El tema es que hay que empoderar al ciudadano para que tenga acceso al poder, y eso es lo que hablamos de la reforma electoral. Si seguimos con nuestro sistema electoral como seguimos, si seguimos con la estructura de partidos políticos como la tenemos, simple y sencillamente estamos nada más eligiendo cada 4 años a personas que no nos representan. Y por lo que veo no va a cambiar muy cercano, a menos de que personas nuevas se metan bajo este sistema, creo yo, a tratar de cambiar el Claro, que existe. o a fomentar, por ejemplo, hay una ley de acceso a la información, existe y nadie la usa. Cuesta que la usen. Ahí están en la página electrónica. No, o sea, cuando uno va a un instituto público o alguna entidad pública y solicita por medio del acceso a información que debe de ser proveída al ciudadano, no saben. Permítame, vamos a... Pero en algunos... En algunos sí, pero en otro un mes para entregarme y no entregan lo que es porque tienen... Claro, o sea, pero sí hay un acceso, digamos, ha habido cambios. Y eso es lo que es importante verlo y patentizarlo y hacerlo palpable, porque, por ejemplo, uno de los temas más secretos de este país es el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, si nadie sabe quién le está dando la plata y después vemos los grandes negocios, entonces comprendemos quién dio la plata. Y eso es donde nadie se quiere meter porque hay corrupción, o por ejemplo, meterse a ocupar una magistratura con esta estructura que tenemos ahorita en el país de comisiones de postulaciones y de poderes ahí ocultos porque ninguno quiere dar la cara. También es un riesgo, ¿verdad? No, todo es un riesgo. Lic, le agradezco mucho por haber venido. Yo creo que efectivamente hay que empoderar al ciudadano con la idea de que los políticos públicos mejor dicho, llegan al puesto por elección popular la mayoría y si no hacemos nada nosotros, pues las cosas seguirán de mal en peor. Gracias por venir, le agradezco mucho. No, pues primero Dios, muchas gracias. Ahí jugamos con varios temas porque yo andaba con mente de hablar de varias cosas y ahí igual le agradezco a usted por venir, muy amable.